Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos lunes 3 de diciembre del 2018 y es tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Empieza una semana en la cual vamos a estar con mucha expectativa. Ya estamos en el mes de diciembre, estamos terminando el año y se acercan también las fiestas. Y así que es un tiempo para poder meditar, buscar de Dios y poder conocer cuál es su voluntad a través de su palabra. Entonces vamos a meditar el día de hoy, pero antes vamos a acercarnos al Señor a través de la oración y pedir que su Espíritu Santo nos pueda guiar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día, nuevo día, eterno Dios, que nos das, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gran amor. Amado Padre Celestial, queremos pedirte en el nombre de Jesús la presencia de tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos oriente, que nos lleve hacia toda verdad. Amado Dios, ponemos este tiempo, nuestra mente y nuestro corazón dispuestos para poder recibir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a meditar las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer del versículo 9, vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. La palabra del Señor en esta ocasión lo voy a leer en la Reina Valera del 60 y nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, la palabra del Señor nos habla aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, escribiéndole la segunda epístola. Y vemos que el apóstol Pablo ya había estado pasando las cárceles, él había sido encarcelado en Roma, pero también vemos que él ya había pasado la primera audiencia, porque vemos aquí en la palabra de Dios que nos habla de que él ya había hecho su primera defensa. Esto lo vemos en el versículo 16, nos habla acerca de su primera audiencia en la cual él se defendió, pero que ninguna persona estuvo a su lado, así que ese momento en el cual él se presentó a la audiencia, estuvo solo. Y el tema de hoy, en cuanto a este episodio devocional, tiene que ver con la traición, tiene que ver cuando uno es abandonado, está sirviéndole a Dios, está caminando en el ministerio, pero en el transcurso del tiempo uno va viendo personas que van dejando, van saliendo, y van abandonando, van claudicando el llamamiento y van en cierto modo traicionando. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo había estado pasando aflicciones muy fuertes, había estado pasando situaciones muy críticas y él había sido encarcelado. Él ya sabía en su testimonio por la presencia del Espíritu Santo que le había indicado que ya estaba él corriendo la recta final, los últimos tiempos de su vida. Por eso esto lo vemos en el versículo 6. Él nos dice aquí en el mismo capítulo, en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que el apóstol ya sabía que pronto era su tiempo de partir. Por eso en el versículo 7 él nos dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Así que el apóstol Pablo ya sabía
Él sabía en su corazón que en los tiempos que le venían iban a ser tiempos muy difíciles, pero vemos también que en su entorno habían hombres que habían sido llamados, habían tenido el llamamiento de poder servir a Dios juntamente con él. Aquí estamos hablando de Demas. Estamos hablando de también pues de Crescente, estamos hablando de Lucas, de Marcos, estamos hablando de Tito, estamos hablando de personas que fueron discípulos, que fueron compañeros de milicia en el Evangelio, en la predicación de la palabra del apóstol Pablo. Pero vemos aquí en primer momento que nos habla acerca de la necesidad que tenía el apóstol Pablo. Por eso le escribe a Timoteo: procura venir pronto a verme, le dicen del versículo 9 a Timoteo, le dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Sabes? Demas dejó la carrera del Señor abandonándolo y volviendo atrás, retrocediendo. Dice la palabra del Señor que ninguno que toma el arado mira hacia atrás. Ninguno que toma ese arado, ¿verdad? Debe mirar hacia atrás, porque si no, simplemente va a dejar la obra, va a abandonar y va a nuevamente ser envuelto por este mundo. Así que el Señor nos ha llamado a la libertad. El Señor te llamó a ti a libertad, pero tú tienes que perseverar en ese llamado. Vemos que aquí una de las causas que pudo haber sido que este hombre, este Demas, se fue al mundo. Acá vemos que la palabra dice amando a este mundo, nos dice el apóstol Pablo. Entonces es muy probable que él se dejó envolver sin darse cuenta, comenzó a dejarse envolver por la forma de vivir del mundo, por sus deseos, por las cosas del mundo, las cosas materiales, quizá de repente huyendo de la persecución, quizá de repente queriendo ya no pagar el precio porque veía que de repente era un precio muy alto el seguir a Cristo. Pues no sabemos exactamente, pero vemos aquí que Demas retrocedió, Demas abandonó el camino de la fe. Entonces, como consecuencia, dejó desamparado al apóstol. Sabes, en la vida ministerial también, a mí personalmente me ha tocado observar, ver que muchas veces hemos empezado con hermanos, hemos empezado con personas discipulándole, enseñándole el camino, la palabra de Dios, pero finalmente en el transcurso del tiempo, su corazón nuevamente se dejó envolver por quizás las tribulaciones, las pruebas, y de un momento a otro abandonaron, en algún momento a otro dejaron el camino de Dios, retrocedieron, y estas cosas a veces son situaciones que apenan mucho, verdaderamente a un pastor o a un líder. En este caso el apóstol Pablo también había experimentado estas cosas, de haber sido desamparado, de haber sido abandonado. Entonces es muy importante saber esto. El Señor Jesucristo fue traicionado, y parte de la vida del ministerio, parte de servir a Dios y de caminar digamos en la perseverancia de Dios, nos va a tocar ver personas en este camino que van a ir abandonando y van a ir dejando. ¿Por qué? Porque el Señor claramente nos da una parábola que habla, la parábola del sembrador, en la cual la semilla va cayendo a diferentes tierras. Una cae en la piedra, en la cual las raíces no se arraigan bien. Otra semilla cayó donde habían espinos, y dice que esos espinos ahogaron la semilla, porque esos espinos representan los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo. Entonces es muy probable que Demas haya abandonado pues el camino de Dios amando este mundo. ¿Por qué? Porque los mismos afanes de la vida, los mismos deseos de este mundo lo envolvieron y lo sacaron del camino. Vemos también que el apóstol se quedó solo, ya que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Quizás ellos estuvieron haciendo la obra de Dios, se abrieron simplemente, pero ya no pudieron estar en ese momento con el apóstol. Pero quien permaneció fiel, vemos aquí, fue Lucas. Vemos a Lucas, que él permaneció, Lucas el médico, del cual se escribió, es el autor pues del libro de los Hechos, y es el autor del Evangelio según San Lucas. Entonces Lucas permaneció fiel con el apóstol Pablo, y algunos se dice que hasta el final él permaneció fiel hasta el momento en el cual pues ya el apóstol Pablo fue fue asesinado, ¿verdad? Fue asesinado. Entonces vemos aquí también que la palabra de Dios
nos habla acerca de las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Él necesitaba una capa, un capote, porque probablemente ya hacía frío. Por eso le estaba escribiendo a Timoteo que pues traiga ese capote que él necesitaba. También le estaba pidiendo con respecto a unos libros y unos pergaminos, probablemente para poder escribir las cartas, para seguir escribiendo. Entonces vemos que el apóstol Pablo estaba pues pasando necesidad, pero no tenía personas fieles de confianza que él necesitaba. ¿Sabes qué? Es muy importante que tú sepas, mi estimado hermano y amigo que estás ahí escuchando, que en la vida del Señor, y también como en toda empresa o en todo emprendimiento, es necesario contar con personas fieles. Es necesario rodearnos de personas confiables. ¿Por qué? Porque de nada serviría que tú te rodees de personas que no son confiables, porque a la larga, al tiempo, no vas a poder avanzar en tus proyectos, no vas a poder avanzar en tus planes o propósitos. Entonces es también menester en la vida cristiana pues de rodearnos de personas confiables. Y por eso el apóstol Pablo en ese momento no tenía personas confiables más que a Lucas, pero él tenía necesidades, así que escribió a su discípulo, al cual él había formado, pues a su discípulo, a Timoteo. Entonces al escribirle a Timoteo le estaba requiriendo que pueda pues alcanzarle y pueda suplir algunas necesidades que él necesitaba. Era pues de un capote, era de rollos, libros que él necesitaba para poder pues continuar con el trabajo que él estaba haciendo. Así que en la vida cristiana, y como en todos los planos de la vida, nosotros vamos a necesitar rodearnos de personas fieles. Recuerda que Dios también demanda hombres y mujeres fieles. Recuerda que el Señor va a llamar pues y va a entregar a cada uno conforme a sus obras, y uno de los aspectos muy importantes que Dios valora en sus hijos es la obediencia, es la fe y es la fidelidad. Así que es importante, estimado hermano en Cristo, que si tú ya tomaste el arado, no regreses atrás, que no te envuelvas por las cosas de este mundo, porque muchas veces el mundo te va a poner las cosas como en bandeja, te las va a poner fácil, y muchas veces el cristiano, sin darse cuenta, comienza a abrir puertas y comienza a descuidar su vida de oración, comienza a descuidar su vida de meditación de la palabra, y sin darse cuenta pues termina fuera del camino. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor, también que ores para que pues Dios pueda colocar personas en tu vida que puedan ser personas que te puedan ayudar en la fe, personas con la cual tú puedas orar junto, que puedas asistir a la iglesia. Si en el caso que tú quizás de repente estás pues empezando en el camino de la fe, es necesario que busques personas que están en una madurez, que están ya un poco más cimentados, y si pues es posible, empieza a acercarte a Dios a través de la oración de manera continua, de manera constante. Comienza a meditar su palabra y comienza a poner por obra, porque esto es bueno para ti. Es una gran bendición poder vivir la palabra, porque a través de esto vamos a poder también ser de bendiciones para otros. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y vamos a escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.